Días. Buenos días, qué bueno. ¿Sí te ha aprendido? Buenos días, ¿se escucha? Qué bueno que estás aquí esta mañana. No vengo directamente desde Guerrero, no sé de dónde salió, pero buenos días. Qué bueno que estás aquí. Hoy, esta mañana quiero, quiero compartirte algo que más bien es un recordatorio. Quiero que esta mañana hagamos un recordatorio, de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Yo estoy convencido que Dios quiere llevarnos a otro nivel, a cada uno de nosotros quiere llevarnos a otro nivel, pero de repente hay, ¿cómo le pudiéramos llamar? De repente hay contratiempos, de repente hay situaciones que lejos de acercarnos a ese nivel al que Dios nos quiere llevar, pareciera que se aleja, pareciera que ese propósito lo viéramos como más lejos, como más inalcanzable. Y hoy quiero que veamos eh, esta palabra que yo espero que nos dé más respuestas que preguntas. Yo espero que esta mañana, hoy, salgamos de aquí con más respuestas que preguntas. Y a lo mejor a alguien el día de hoy se le va a contestar alguna pregunta que a lo mejor ha preguntado, ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué las cosas están así? ¿Por qué las cosas no funcionan conforme a lo que yo leo en la palabra? Yo veo promesas en la palabra, yo veo cosas que Dios tiene para mí, veo un diseño de parte de Dios para mi vida, pero no lo estoy viviendo, no lo estoy experimentando y me veo muy lejos de ese propósito. Y espero que hoy podamos tener respuesta a eso. Y les repito, es un recordatorio de lo que Dios quiere hablarnos esta mañana. Yo creo que muchos lo sabemos, pero a veces se nos olvida. Y el tema de hoy se llama libertad contra cautividad. Libertad versus cautividad. Y la pregunta sería, ¿qué está prevaleciendo más en mi vida? ¿Qué se está manifestando más en mi vida? ¿Una vida de libertad o una vida de cautividad? Y a lo mejor, no quiero que levantes la mano ni que me contestes, pero a lo mejor la mayoría de los que estamos aquí, a lo mejor por trámite pudiéramos decir una vida en libertad. ¿Están de acuerdo conmigo o no? La mayoría creo que dentro de cada uno de nosotros estaríamos pensando una vida en libertad, pero vamos a ver esta mañana si realmente así está nuestra vida. Amén. Quiero leerte este pasaje de Génesis 1:28. Dice así, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Aquí el Señor, ¿a quién está hablando aquí el Señor? En este texto que estamos leyendo, ¿a quién le está hablando? Le está hablando a Adán y Eva. Y el Señor les está dando aquí 4 indicaciones que ellos tienen que hacer. 4. Y yo sé que tú las conoces, sin embargo, quise poner el significado de cada una de ellas. Dice el primero, fructificad. ¿Y qué significa dar fruto? Ser fértil. Multiplicaos. Dice aumentar considerablemente una cantidad o un número. Sojuzgar. Dominar o mandar en algo como dueño de ello y señorear, tener autoridad para gobernar y establecer un reino. El Señor les da estas 4 indicaciones a Adán y Eva. ¿Qué quiere decir esto? Ahí, ¿qué es lo que acababa de suceder versículos antes? Dios hace la creación y Dios pone a Adán y a Eva en un lugar específico. Él los pone en medio, dice la palabra de Dios, que en medio del Edén, ahí están puestos. Y paso siguiente, les da estas 4 indicaciones. Estas 4 indicaciones, ¿de qué nos hablan o qué nos dicen? Estas 4 indicaciones nos hablan
de una autoridad y un poder que le da Dios al hombre. Le está dando autoridad y poder y le está dando un gobierno sobre su creación. ¿Sí? Dios le da un gobierno al hombre sobre su creación y le da una autoridad. ¿Y qué es lo que pasa? Este es un diseño y este es un propósito de parte de Dios para tu vida y para mi vida. Dios quiere ponernos, ahí Dios está poniendo a Adán y a Eva sobre su creación, ¿sí? Sobre su creación para que el hombre la gobierne, para que gobierne todo su entorno, para que haya autoridad y poder y el hombre pueda gobernar el medio en el cual Dios puso al hombre. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Todos conocemos la historia. ¿Qué es lo que sucede? Dios tiene este propósito para con el hombre, lo pone en medio de un lugar, cerca de ese lugar. Dice al principio, ¿qué dice? Y los bendijo. Dios bendice al hombre y lo pone en medio de un lugar para que gobierne ese lugar. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Adán y Eva desobedecen. Desobedecen y pecan. ¿Y qué es lo que sucede? Se cumple este propósito, se pierde el propósito de parte de Dios. Dios tenía un diseño y tenía un propósito muy claro y muy específico y le dio 4 indicaciones y las 4 indicaciones hablan de un gobierno sobre su creación. Pero el hombre lo echa a perder. ¿Y qué pasa con el hombre? Es desterrado, dice la palabra de Dios, que son echados ¿de dónde? Del Edén. Son echados del Edén. ¿Por qué? Por causa de su pecado. Pero podemos ver que esto sucede una y otra vez. Nos podemos remontar a la historia y esto es una tendencia que está sucediendo todo el tiempo está sucediendo. Podemos ver más adelante un pueblo de Israel que Dios tiene misericordia de este pueblo, Dios tiene misericordia de Israel y, y nuevamente quiere cumplir su propósito en la vida del hombre. ¿Y qué hace? Toma un pueblo, tiene un pueblo escogido, un pueblo al cual lo pone dentro de su redil, al cual lo protege y también lo bendice. Y quiere, este propósito inicial lo quiere establecer también con el pueblo de Israel. Y entonces Dios los bendice, Dios los guarda, Dios pone un cerco alrededor del pueblo de Israel. Es el pueblo elegido, es el pueblo santo de Dios, es el pueblo escogido de Dios. Pero ¿qué es lo que sucede? Se repite la misma historia. ¿Qué pasa con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel se empieza a alejar de Dios. El pueblo de Israel, su corazón lo empieza a apartar de Dios. Y entonces, ¿qué es lo que sigue cuando tú y yo, nuestro corazón se empieza a alejar de Dios? Paso siguiente, pues normalmente pecamos. Cuando nuestro corazón está ferviente por el Señor, cuando nuestro corazón está con ese fuego que hay en nuestro interior, viene la tentación y es difícil que tú y yo caigamos, es difícil que tú y yo pequemos. Pero cuando nos empezamos a enfriar, lo primero que hacemos es que nos empezamos a apartar. Y cuando nos empezamos a apartar es muy fácil que tú y yo podamos pecar. Y eso es lo que sucede con el pueblo de Israel, un pueblo apartado, un pueblo elegido, un pueblo que tenía la bendición de Dios, un pueblo el cual el Señor moraba en medio de este pueblo, se aleja, se aparta, cae en el pecado, cae en la idolatría. ¿Y qué es lo que sucede? Viene a ser tomado cautivo por Babilonia. Babilonia los toma cautivos. Y entonces empiezan a vivir una vida de cautividad por causa del pecado. Y entonces, ¿cuántos años dice la palabra que pasaron? Ahí te estoy poniendo solamente en este texto de Jeremías una pequeña porción de lo que te estoy hablando. Dice aquí, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplieren los 70 años, estamos hablando que cuando se cumplieron los 70 años de cautividad, el pueblo de Israel estuvo 70 años cautivo bajo el yugo de Babilonia. Dice, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver
a este lugar. Dios nuevamente, Dios tiene su propósito, lo pone para el hombre, pero el hombre toma un sesgo, el hombre se aparta, el hombre tiene esa tendencia a tomar siempre un sesgo y no irse derecho. Y entonces le cuesta 70 años al pueblo de Israel. Yo pregunto, ¿70 años son muchos o son pocos? 70 años es mucho, es una vida de vivirla en cautividad. ¿Quién estaba viviendo esta vida en cautividad? ¿Quién? Díganme, sin miedo, ¿quién? El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo elegido por Dios, al cual había bendecido, al cual había puesto su mano sobre él, había puesto un cerco alrededor de él, estaba siendo cautivo. Suena, la pregunta es, ¿suena lógico? El pueblo elegido por el Dios vivo y verdadero, por el Todopoderoso, por el creador de los cielos y de la tierra, su pueblo podía estar viviendo en cautividad. Pues en la teoría no, pero en la práctica, 70 años cautivo, 70 años cautivo. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? A lo mejor tú y yo estamos dentro de una iglesia, a lo mejor tú y yo estamos viniendo a este lugar y a lo mejor llevamos una vida de cautividad. ¿Y qué hace el Señor? ¿Qué dice en este texto? En la última parte, dice, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. El Señor lo vuelve a hacer una vez más, vuelve a tomar a su pueblo, lo saca de la cautividad de Babilonia y lo vuelve a juntar y lo vuelve a tener y vuelve a echar a andar su plan de bendecirlos para que se multipliquen, para que fructifiquen, para que sojuzguen la tierra. Vuelve a poner su creación bajo el gobierno y la autoridad del hombre. Pero el pueblo de Israel lo vuelve a hacer una vez más. Y entonces el pueblo de Israel nuevamente se aparta, nuevamente toma un sesgo y vuelve a pecar. ¿Y qué es lo que sucede? Vemos en el otro texto, Deuteronomio 26:8, dice, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido. Aquí igual te estoy poniendo solamente una pequeña parte. Todos conocemos esta historia, que el pueblo de Israel fue tomado cautivo por Egipto. Dice, y Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte, con brazo extendido, con grande espanto, y con señales y con milagros, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Dios siempre en su corazón y en su propósito es restituirle al hombre todo lo que ha perdido a través del pecado. Y es quererlo volver a llevar a ese lugar y a ese punto de autoridad y de gobierno sobre su creación. Pero vemos que la historia nos dice y nos enseña que el hombre tiende ¿a qué? Tiende a pecar, tiende a pecar. Y entonces Dios quiere darle una vida en libertad, pero el pueblo de Israel tiende al pecado y entonces se vuelve cautivo. Y vimos puse estos dos ejemplos, podemos hablar mucho más de la historia de Israel y de la cautividad que vivió a lo largo de su historia. Estoy poniendo solamente dos ejemplos, el de Babilonia y el de Egipto. El de Babilonia ya vimos en el texto que duró 70 años. Ahora, por ahí los que leen la Biblia, quiero que me ayuden y me digan cuánto duró el cautiverio de Israel en Egipto. ¿No? ¿Quién da más? Por ahí, oí. A ver. Sin miedo, sin miedo, sin miedo. ¿Cuánto? Más. ¿Quién da más? 400, exactamente 430 años. Y vuelve a hacer la misma pregunta nos las volvemos a hacer. El pueblo escogido de Dios, el pueblo que Dios eligió y que dijo, este será mi pueblo santo, escogido, elegido, al cual protegeré, bendeciré. ¿Es razonable y es normal que 430 años haya vivido en esclavitud?
en cautiverio, ahí no es solo una vida, ahí son, por lo menos, ¿qué nos gusta? ¿5 generaciones o cuántas generaciones? 6, 5, no sé cuántas generaciones. Son muchísimas generaciones que el pueblo elegido de Dios vivió en esclavitud. ¿Sonará normal? ¿Será el plan de Dios? ¿Es el diseño de Dios? No es el diseño de Dios, pero esa es la tendencia que tiene el hombre al pecado. Y, y yo les quiero preguntar, y seamos honestos, ¿esa tendencia ha cambiado? Estamos viviendo exactamente igual que lo hizo Adán y Eva. Estamos viviendo exactamente igual que lo hizo, y no digo que todos, no digo que todos, pero muchos así estamos viviendo, con esa tendencia, con ese sesgo. ¿Y cuántas veces no nos ha sucedido que nos quejamos de Dios? Es que yo todos los domingos estoy aquí en la iglesia. Es que yo leo la palabra. Es que yo oro. Y no, y entonces, porque yo hago eso, yo estoy esperando, ¿qué estoy esperando? Yo estoy esperando un resultado en mi vida. Sí, estoy esperando un resultado. Pero ¿qué pasa cuando no vemos ese resultado? Nos desesperamos, nos desanimamos, nos quejamos, le reclamamos a Dios. Pero siendo sinceros, volteamos a ver hacia adentro y reconocemos cómo estamos viviendo. De repente por ahí has oído, ¿qué tanto es tantito? Bueno, más vale pedir perdón que pedir permiso. Ayúdenme con otro, ¿cómo se les llama esto? ¿Eh? Una no es ninguna. Pero eso es parte de nuestra cultura y de nuestra mentalidad, ¿sí o no? Así pensamos. Y así como pensamos, así actuamos. Y entonces al pecado lo vemos, ¿cómo decir? Lo minimizamos. Ay, no pasa nada. Dios sabe que yo soy débil, ¿no? O Dios sabe que la carne es débil, ¿no? Pero eso se ha vuelto parte de nuestra cultura y parte de nuestra manera de pensar. Y entonces con gran facilidad, cuando se nos viene la tentación, ¿qué hacemos? Tendemos hacia ese lado, porque lo vemos con facilidad. Entonces podemos darnos cuenta que no ha cambiado, que desde que Dios hizo su creación al 2024 que estamos hoy, es exactamente la misma tendencia. Tendemos igual que Israel al, ¿al qué? Al pecado. Y entonces, cuando el pecado entra a nuestra vida, cuando el pecado entra a nuestra casa, cuando el pecado le damos acceso, obviamente las cosas no salen como esperamos. Y a veces pensamos que muchas de las cosas que nos pasan no son consecuencia del pecado, porque a veces pensamos, o no sé si tú has pensado así, pero que a lo mejor hoy peco y que ya mañana me va a caer la maldición, ¿no? Pensamos así, ¿no? Chingy, ya la regué, ya me equivoqué, y que mañana mismo ya vas a estar pagando consecuencias, y no es así. Muchas veces puede pasar mucho tiempo, mediano tiempo, y ya te olvidaste que hace no sé cuánto tiempo pecaste y cometiste una falta grave, y al día de hoy te llega una consecuencia y ni siquiera la hilas, no la relacionas con lo que hiciste, y entonces dices, Dios, pero ¿qué pasó si yo me estoy portando bien? Pues sí, pero ¿te acuerdas de atrás? Y es ahí donde yo quiero
bueno, antes de que se me pase, en estos dos textos vemos, quiero que notemos algo que es clave. En el de Jeremías 29:10, en la parte final, dice, para hacerlos volver a este lugar. Y en el de Deuteronomio, dice, y nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra, tierra que fluye leche y miel. Podemos ver en estos dos textos y podemos ver también en el primero que leímos que Dios nos quiere poner y nos quiere colocar en donde nos quiere poner en un lugar específico. Ahí, este lugar lo podríamos llamar, dice la palabra de Dios que nosotros somos ovejas de su prado. Entonces, basados en este texto, Dios nos quiere poner dentro de su redil. ¿Qué es un redil? Es un lugar, es como una cerca, es un lugar donde las ovejas las guardan, digamos, las meten, las guardan, y es un lugar que está protegido, que tiene cercado, que está cercado y que los protege, a las ovejas las protege de las amenazas, de los lobos, de cualquier amenaza. Y entonces ahí mete el pastor, ahí mete a sus ovejas para que estén guardadas, custodiadas. Y podemos notar en estos textos que Dios es lo que siempre pretende y lo que hay en su mente y en lo que hay en su corazón para ti y para mí. Cuando nos hemos desviado, Él quiere volver a meternos a su redil. Él es su intención y es su propósito. Él sabe que nos desviamos y él en todo momento quiere regresarnos al redil. Quiere regresarnos al redil. Quiere tenernos dentro de ese redil protegidos. Pero ¿qué hacemos nosotros? No nos importa nada. Pero así como hay un diseño de parte de Dios, hay un diseño celestial, hay un diseño establecido por Dios, y es el que les decía al principio, que eran 4 indicaciones. ¿Las recuerdan? Multiplicar, fructificar, y estamos hablando que es un gobierno que nos da Dios a ti y a mí para vivir en nuestro entorno. La pregunta es, ¿cómo vamos con ese gobierno? Si realmente estoy cumpliendo con las 4 indicaciones que el Señor nos da, se está manifestando esa autoridad y ese gobierno en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi negocio, en mi entorno. Pues no lo sé, cada uno lo sabemos. Pero así como hay ese diseño de parte de Dios, también hay un diseño de parte del infierno. También lo hay. También hay un propósito y también hay un plan y también hay un diseño. Y dice la palabra de Dios en Juan 10:10, dice, el ladrón no vino. Bueno, primero díganme una cosa, cuando estamos leyendo este texto de Juan 10:10 y dice el ladrón, ¿a quién se refiere? ¿Estamos de acuerdo? Se refiere al diablo. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces podemos entender que hay un diseño de parte de Dios para tener un gobierno y una autoridad sobre nuestro entorno y sobre nuestra vida, sobre nuestra familia, nuestro negocio y todo nuestro entorno. Pero hoy también tenemos que entender que también hay un diseño y un plan de parte del infierno. ¿Para qué? Para robar, matar y destruir todo lo que Dios nos ha dado. Para robar, matar y destruir tu negocio, para robar, matar y destruir a tus hijos, para robar, matar tus proyectos, tus anhelos, lo que Dios quiere para tu vida. El diablo tiene ese propósito y tiene ese diseño. ¿Y cuál de los dos propósitos se está cumpliendo en mi vida? Yo conozco gente que se ha ido de la iglesia porque ya no me saludó el pastor, porque yo fui a saludarlo y se dio la vuelta y no me saludó, porque la hermanita Ruth me veía bien feo. Y entonces queremos empezar a poner una serie de pretextos para alejarnos de Dios, y ese es nuestro primer error. Ese es nuestro primer error.
Porque hay dos propósitos, el propósito de los cielos y el propósito del infierno. Pero yo te pregunto a ti, ¿quién decidirá cuál de los dos propósitos se va a cumplir en mi vida? ¿Será un asunto de parte de Dios? ¿Será un asunto de parte del diablo? ¿De quién depende? ¿Sí será? ¿Estamos seguros? Fíjate lo que te voy a leer, está muy interesante porque no es para asustarnos, pero tenemos que considerarlo. Génesis 3:19 dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado. Y ahí ven con letra amarilla, dice, pues polvo eres y al polvo volverás. Este es un texto. Y hay otro texto que es el de Génesis 3:14, dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. En ambos textos hay dos cosas que tienen similitud una con otra y está puesto en amarillo. Si de estos dos versículos hacemos uno, parafraseamos los dos versículos y sacamos uno solo, ¿qué podríamos estar diciendo de estos dos versículos? ¿Alguien tendrá alguna idea? Ahí te va. Dice la palabra de Dios en Génesis 3:19, pues polvo eres y al polvo volverás. Esto si se fijan, es Génesis 3:14 y Génesis 3:19. Están pegaditos. Le dijo primero a la serpiente, el Señor le dijo a la serpiente y luego le dijo al hombre. Pero antes de todo esto fue la primera historia que ya sabemos, o sea, fue la creación, el pecado o sea, viene todo esto, ¿cómo decirlo? Cronológicamente. Está aquí muy cronológicamente. Si de estos dos textos lo parafraseáramos y sacáramos uno solo, ¿sabes qué nos estarían diciendo estos dos? Dice, pues polvo eres y al polvo volverás, y a la serpiente le dijo, y el polvo comerás todos los días de tu vida. Si juntamos estos dos, estaríamos diciendo, bueno, la serpiente ¿a quién representa? Estamos de acuerdo. Entonces, estaríamos diciendo que es, la serpiente es el come hombres, el devora hombres, porque el hombre es, ¿qué dice que es? Polvo. ¿Y qué comerá la serpiente? ¿Cuándo? Hay un diseño de parte del infierno que está en contra tuya y en contra mía. Y la serpiente, Satanás, es el devora hombres. Entonces tú me estás diciendo que debo de tener cuidado, qué debo de hacer o qué va a pasar conmigo o qué. Lo que te estoy diciendo es que tenemos que tener mucho cuidado cómo estamos viviendo. Porque muchas veces las cosas no salen como esperamos, no salen como queremos, no salen como es el anhelo de nuestro corazón o como el pensamiento que tenemos para nuestra vida, para nuestra familia, para nuestros hijos. Este es nuestro plan y la realidad ya está por acá, ya está por acá. Muy lejos del diseño y el propósito de Dios, muy lejos de lo que yo tengo como anhelo en mi corazón. Está ya muy alejado, muy alejado. Y a veces pensamos y le echamos la culpa a todo mundo, le echamos la culpa al pastor, le echamos la culpa al vecino, le echamos la culpa a la mamá, le echamos la culpa al jefe y a todo mundo le echamos la culpa porque las cosas no nos salen como estamos esperando o como quisiéramos. Pero hoy te quiero hablar de algo y este es el punto clave del día de hoy, de esta mañana. Yo te quiero hablar de esto que se llama derecho
legal. ¿Qué significa derecho legal? De repente, si leemos este texto y leemos la definición que he puesto para esta palabra de derecho legal, es un poco, quizá, por lo menos a mí me cuesta un poco de trabajo entenderlo. Pero yo te lo voy a decir de una manera un poco más sencilla, un poco más fácil, que probablemente todos lo podamos entender con más facilidad. Mira, había cuando vivíamos en Acapulco, vivíamos en un departamento, y teníamos unos vecinos a un ladito. Y estábamos, ya era noche, ya estábamos, mi esposa y yo estábamos ya en la recámara y empezamos a oír ruido medio extraño, como que las voces se levantaban, están platicando muy fuerte o qué, y de repente así se oía muy fuerte y de repente se empezó a escuchar una discusión, ya una discusión fuerte, hijo, le está pasando algo. Y de repente, pues no es que seamos chismosos, pero ya se estaba poniendo muy intensa la cosa y nos asomamos por la ventana y vemos a los vecinos que el hombre está discutiendo muy acaloradamente con su esposa y rompe una botella y la pone contra la pared y la tiene con el vidrio así todo puntiagudo, la tiene así, le está diciendo bueno, se puso muy intenso. Sí, nosotros, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pues le llamamos a la policía. Rápido le llamamos a la policía. Llega la policía y nos dicen que no pueden hacer nada. Oye, pero la va a matar. Sí, pero yo no puedo entrar. Digo, pero ¿cómo que no puedes entrar? No, no puedo entrar. Le digo, oye, pero los hicimos pasar. Primero estaban afuera, mira, ven, pásale y ve. Y sí, ahí están. Por una así rendijita se veía. Y ahí la tiene, igual, todavía la tenía igual con el vidrio y la pegaba y la insultaba y la mujer lloraba. Y la policía nos dijo, lo siento, pero no puedo hacer nada. No puedo entrar. Le digo, ¿es en serio? ¿Es en serio? Y entonces vas a entrar hasta el día que la mate, hasta el momento que la mate. Dice, sé que suena extraño, pero no puedo entrar, no puedo entrar, no puedo hacer nada. Entonces nosotros empezamos a gritar y le dijimos al pues prende la sirena, para que ya vean que ya está aquí la policía y a lo mejor se calme el señor. Entonces nosotros le empezamos a gritar ahí, señor, cálmese, ya llegó la policía y la policía, tocando la sirena. En fin, se calmó el asunto. La policía nunca pudo entrar, la policía agarró y se fue. Y me parece increíble, pero así es. ¿Y esto a razón de qué es? Porque la ley civil, la ley, establece que sin una orden de cateo o sin una orden de allanamiento, no se puede ingresar a un domicilio o a una propiedad privada. ¿Sí? Así lo establece la ley. No es posible. O sea, si la policía quiere llegar a tu domicilio y meterse, no puede ingresar. ¿Qué necesita? Necesita una orden y puede ser una orden de cateo o puede ser una orden de allanamiento. Cada una tiene un propósito, pero al final de cuentas, son dos órdenes que le autorizan a la autoridad el poder ingresar a un domicilio y viene firmada. ¿Por quién viene firmada? Por un juez. Y es una orden que le dice al propietario de la casa que va a ir alguien llamado autoridad y que tiene que entrar, y si la persona no quiere, no importa que no quiera, la fuerza pública, ¿qué va a hacer? Va a romper chapas, muchas veces llegan con un cerrajero, y si no, rompen chapas, ¿y qué hacen? Ingresan a la fuerza, porque hay una autorización legal para poder ingresar. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos hablando? Dice el texto de Jeremías 49, 24, 26 y hace dos preguntas. Dice, ¿será quitado el botín al valiente? ¿Será rescatado el cautivo de un tirano? Pero así dice Jehová, ciertamente el cautivo será rescatado del valiente y el botín será arrebatado al tirano, y tu pleito yo lo defenderé y yo salvaré a tus hijos, y los que te despojaron haré comer sus propias carnes y con su sangre serán embriagados como vino, y conocerá todo hombre que yo Jehová soy salvador tuyo y redentor tuyo, el fuerte
de Jacob. Aquí está hablando que hay un botín y que hay un cautivo. Hay dos, un botín y un cautivo. Obviamente, ¿quién está hablando aquí? Dice, pero así dice Jehová. Obviamente el que tiene el botín y el que tiene el cautivo es el diablo. Él es el que tiene, y se hacen dos preguntas. Y obviamente dice la respuesta, pues obviamente dice, así dice Jehová, o sea, así lo firma el Señor. Ciertamente el cautivo será rescatado y el botín será arrebatado. Pero aquí hay que cumplir con un trámite, y este texto lo traté de definir con la parte de abajo. Dice, esta es la definición de derecho legal. Es un derecho ganado, otorgado por quien fue derrotado en pleno goce de derechos. Vámonos por partes. Es un derecho ganado. Tú y yo, tu vida y nuestra vida, ¿fue comprada o no fue comprada? ¿Por quién fue comprada? ¿A qué costo? El costo de tu vida y de mi vida fue comprada a precio de sangre. Es decir, ¿a quién le pertenecemos? Ok, estamos de acuerdo, le pertenecemos al Señor. Dice, es un derecho ganado, otorgado por quien fue derrotado en pleno goce de derechos. Cuando tú y yo pecamos, cuando tú y yo cometemos un pecado, tú y yo estamos siendo derrotados en pleno goce de derechos. ¿Por qué en pleno goce de derechos? Porque tú y yo tenemos, ¿qué tenemos? Un libre, ¿eso qué quiere decir? Que tú y yo decidimos lo que nosotros, cada uno de nosotros queramos. Obviamente sabemos qué es correcto y qué no es correcto, pero nosotros aún así decidimos lo que queremos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ese derecho es otorgado, es ganado cuando tú y yo perdemos en pleno goce de nuestros, es decir, cuando tú y yo pecamos, estamos perdiendo el derecho de nuestra vida. Ahí te va. Y por lo tanto, cualquier decisión y eventual acción tomada sobre el cautivo por quien lo tiene en su poder no puede ser detenida por el antiguo propietario. ¿Quién nos tendría en este momento si hemos pecado? Y entonces, ¿quién no puede reclamar la propiedad de nuestra vida? O sea, que el Señor, ay, o sea, que el Señor dice aquí que no puede ser detenida por nuestro antiguo propietario. En el caso de que hayamos pecado, ¿quién es nuestro antiguo propietario? El Señor. Entonces él dice que no puede ser detenida por el antiguo propietario, sino hasta que lo recupere de nuevo en los mismos términos en que lo perdió. A ver, ¿cómo está todo esto? ¿Cómo podemos entonces recuperar nuestra libertad? ¿Cómo la perdimos? Con una acción. Con un pecado. Esta acción, este derecho legal es lo mismo que les dije para poder ingresar a una casa. Cuando tú y yo pecamos, hacemos una orden legal que dice, es una orden que tú y yo firmamos y que va dirigida, ¿a quién va dirigida? Al Señor. Va dirigida al Señor, y entonces le dice, esta persona que es de tu propiedad, dice y firma que da autorización para poder ingresar a su vida, a su familia, a su hogar, porque así lo ha decidido. Y entonces, ¿quién lo firma? El que peca lo está firmando. ¿Sí? Porque Dios, ¿dónde nos, ya vimos, acuérdense de esto, Dios, ¿dónde nos quiere tener? Ya lo vimos en 3 textos. Él nos quiere llevar a un lugar. Ya lo vimos ahí en 3 textos. Él nos quiere tener en un lugar. Pero tú y yo decimos, es que ese lugar está aburridón. Es que ese lugar no es lo que yo esperaba. Es que ese lugar no es lo que yo quiero.
Y entonces estamos inconformes en el lugar donde Dios nos quiere tener. Y entonces tú y yo le decimos al Señor, Señor, no ocupo de estar en tu redil, no ocupo de estar aquí donde tú me quieres tener con tu protección, con tu cuidado, con tu bendición, así custodiándome alrededor. No ocupo estar ahí, yo ocupo estar allá. ¿Qué hizo el hijo pródigo? Tomó su parte. Dice que tomó su parte de la herencia y a dónde se fue, porque ya la casa del padre ya no era suficiente, ya no estaba bien, ahí no había ambiente, ahí la cosa no estaba prendida. Y así nos pasa a ti y a mí. Firmamos un documento, obviamente la orden de cateo y la orden de allanamiento es un documento legal civil, aquí en la tierra opera y funciona a través de la ley, ¿estamos de acuerdo? Pero también hay leyes espirituales, también hay leyes espirituales. Y entonces, cuando tú y yo pecamos, tú y yo estamos firmando con puño y letra una autorización para que el diablo venga a nuestra vida, entre, y entonces su propósito, ¿cuál es su propósito? Lo leímos, robar y destruir. Ay, pero qué exagerado. Fíjate nada más. Te voy a contar una historia que a lo mejor se sale de lo, ¿cómo podríamos decir? De lo común, de lo común. A ver, ay, pero qué exagerado. Es una en 100, pero ahí te va. Mi esposa y yo, mi familia y yo conocemos a otra familia de 5 miembros, papá, mamá, 3 hijos, 2 varones, una niña, ya todos adultos. Esta familia se congregaban todos en una iglesia cristiana, todos se congregaban y los 5 servían dentro de la iglesia. La mamá cantaba en el coro, los hijos tocaban instrumentos dentro de la alabanza y el papá no recuerdo, pero también servía. Y la hija estaba en los panderos, era ¿cómo le llaman? Panderista, era panderista. Ella estaba en panderos. Los cinco miembros de la familia servían al Señor. Pero ¿qué sucede? Un día se le ocurre la grandiosa idea al papá de decir, yo ya no voy a la iglesia, ya no voy, y entonces empieza a poner esta serie de pretextos que te platico. Es que el pastor ya no me está gustando lo que está enseñando. Es que eso de los diezmos, la verdad es que yo no estoy de acuerdo y aquí todos los días que nos reunimos piden diezmos y a mí eso no me gusta. Y empezó a poner una serie de pretextos. Y está bien si tú hay cosas que ya no te gustan, hay cosas en las que no estás de acuerdo y te quiere decir, está bien, no pasa nada. Pero eso no tiene nada que ver con tu relación con Dios, ¿estamos de acuerdo? A lo mejor hay algo que ya no te gusta de ese lugar y dices, yo decido a lo mejor irme a otro lugar, pero no tiene nada que ver con tu relación con Dios. Pero a este hombre se le ocurre la feliz idea de ya no ir, pero no ir a ningún otro lado. Él ya se va a su casa y obviamente cuando nosotros nos apartamos de Dios, nuestro corazón se enfría, nuestro corazón se enfría, se aparta y entonces, ¿qué es lo que pasa? Se enfría y empieza a caer en viejas prácticas, empieza a tratar muy mal a su mamá, a, a su esposa, empieza a tratar mal a los hijos, los empieza a limitar. Ah, van a la iglesia, ah, sí, ¿y en qué carro se van a ir? Si esos carros que están allá afuera son míos. No, pero ¿y con qué gasolina se van a ir? Si esa gasolina yo la pongo y entonces empieza a, ¿cómo decir? Como a restringirlos, como a amenazarlos, y entonces empieza a decir que todo es de él, ¿no? Este, el asunto es que les empieza a poner trabas, a toda la familia les empieza a poner trabas. No les quiero hacer el cuento largo. Los hijos también se empiezan a desanimar, pues es que mi papá no quiere que vengamos, nos pone pretextos, nos regaña. Cuando regresaba la familia de la iglesia, el hombre estaba colgado de la ventana
y discutían. Y entonces se le ocurre la feliz idea a la esposa de decir, pues es que mi casa no está bien, no está bien, yo voy a dejar un poco de tiempo el ministerio, lo voy a dejar y me voy a sentar porque mi matrimonio no está al 100, mi familia no está al 100, y decide, también toma la mala decisión de sentarse. Se sienta y al ratito, siguiente paso, también se empieza a alejar y entonces ya, como ya no sentía una responsabilidad por el ministerio, entonces a veces iba y a veces no iba. Y por no entrar en contienda con el marido, pues mejor nos quedamos, hijos, nos quedamos, hoy no vamos a la iglesia. Y empiezan así. ¿Qué sucede? La familia completa se aparta. Los 5 miembros de la familia se bajan de su ministerio, dejan de servir al Señor, se van a su casa y entonces pues ya no nada más el Señor maltrata a la esposa y a los hijos, sino entonces el Señor ya empieza a tener una relación fuera del matrimonio y entonces la mujer está desesperada porque se da cuenta y sabe que el hombre la está engañando y entonces empieza a reclamar, pero Señor, pues si yo te servía, Señor, si yo estaba metida ahí en la iglesia y así es como me pagas. Y empieza a haber una, ¿cómo decir? Una inconformidad de parte de la mujer y los hijos pues empiezan a descarriar, como pues muchos jóvenes empiezan pues a salir pues al antro, ya no estaban en el ministerio, ya nada los detenía, empiezan a salir con los amigos, cada quien hace de su vida lo que le place. Empiezan pues obviamente uno a uno, empiezan a pecar, cada uno empieza a pecar. Entonces, esta familia, ¿qué es lo que hace? Firmó, cada uno con su puño y letra, firmó un derecho legal, ¿sí? Diciendo, Señor, no necesitamos ni ocupamos de ti, porque después toda la familia ya hablaba mal del Señor y de la iglesia, y que no sé para qué estuvimos ahí, y entonces empiezan a hablar mal y empiezan a pecar, y firman un derecho legal que le dicen al Señor, no, casi, perdón por la expresión, pero casi le dicen, Señor, ya no ocupamos de tus servicios, nosotros podemos solos y vamos a vivir solos y vamos a hacer nuestra vida como queramos. Y esta familia que sirvió por años, porque los muchachos eran unos niños y crecieron dentro de la iglesia y fueron adolescentes, fueron jóvenes y tocaban instrumentos, la familia sirvió por años. Una mala decisión del varón, una mala decisión, firmó la sentencia de esa familia. Es muy feo lo que te voy a decir, pero es una verdad y lo tenemos que escuchar. Pero dentro de todo ese pecado viene el diablo con sus 3 propósitos: hurtar, matar y destruir. La economía, el hombre tenía varios carros, tenía 2 casas, empieza a irse de picada. La economía. Y eso es lo menos. Los problemas matrimoniales aumentaron, se puso fea la cosa, ya había cosas que del dinero, ya no le quería dar el dinero a la señora, pero tampoco la dejaba ir a trabajar, él se iba a trabajar, le quitó sus llaves y la encerraba, la dejaba con llave, no podía salir, bueno, toda una historia fea, pero eso es lo menos. Con ese derecho legal que esta familia firmó para el diablo, el joven, uno de los jóvenes, uno de los hijos, abusa de su hermana. Una, ¿cómo decirlo? No. Una familia que estaba en el redil del Señor, sirviéndole. Ellos vieron la mano poderosa de Dios sobre esta familia. Los prosperó, los levantó, los sacó de donde estaban. Hizo grandes cosas del Señor con esa familia. Pero firmaron un derecho legal. Esa familia se destruyó. Hoy, esa familia está hecha a pedazos. La hija fue abusada. Todos los días de su vida
Tiene intentos de suicidio esta chica. Es una joven de 33 años al día de hoy. No quiere saber nada de la vida. No quiere saber nada de la vida. No quiere saber nada de sus papás, porque entonces el hijo abusa de la hija, se hace un escándalo. Imagínate tú nada más el escándalo que se pudo haber armado dentro de esa casa. Se hizo un escándalo, pero entonces empieza el jaloneo entre el papá y la mamá. ¿Y qué vamos a hacer? Lo vamos a denunciar, pero ¿cómo crees si es mi hijo? Y entonces la mamá, como que sí quiere, pero no quiere porque sabe que la consecuencia va a ser grave. Y entonces el papá, también como que quiere, pero no quiere. El asunto es que deciden no denunciar. Y la hija se va de la casa odiando al hermano y odiando a los papás. Tú le preguntas a esa chica el día de hoy si quiere saber algo de Dios y no quiere saber absolutamente nada. Esa familia se separa, los hijos se van, uno se casa uno, tiene, no sé si fue niño o niña, tiene una niña y esa niña, ¿eh? Sí, sí, la niña del chico que abusó de su hermana, nace su hija y nace con una serie de problemas físicos, es discapacitada, con problemas físicos, entonces le trae una serie de problemas con la esposa porque entonces fuiste tú, pero fuiste tú, y entonces se hace también ahí, el matrimonio se divorcia, los esposos se divorcian, se dividen las cosas que tenían, propiedades, vehículos, se dividen todo. La mujer en su desesperación no sabe qué hacer y le dice a uno de los hijos, hijos, ten tú, ahorita yo me voy a ir a Toluca, administrame lo que me dejaron de casa, lo de los carros. El hijo vende los carros y le roba el dinero y esa familia está de cabeza. Y a lo mejor es una historia que se sale de lo común, pero es una historia de una familia que estuvo como tú y yo en una iglesia. Es la historia de una familia que sirvió al Señor y yo te puedo decir que con todo su corazón y con toda su alma estuvieron sirviendo al Señor. Fue una familia que estaba entregada al Señor. 5 personas que llegaban todos los domingos corriendo y cada uno a sus puestos y a servir al Señor. Les repito, conocimos a los chicos cuando eran niños, eran unos niños y crecieron y allí estuvieron y aprendieron a tocar instrumentos y allí estuvieron. Pero una mala decisión los ha llevado a la ruina los ha llevado, a la ruina los ha llevado. Quiero leerte un texto porque a lo mejor tú vas a decir, bueno, entonces el diablo puede venir a mi vida y llevarme a ese extremo. La respuesta es sí. La respuesta es sí. Pero entonces yo estoy ¿cómo pudiéramos decir? Es que se no aplica a la buena de Dios, no aplica. Entonces yo estoy a la deriva. O sea, tú me estás diciendo que yo estoy a la deriva y que el diablo puede venir a mi vida y a mi familia y hacer esos destrozos que hizo con esta familia. O sea, la respuesta es sí se puede, pero, pero, dice Job 1:9 al 10, dice, respondiendo Satanás a Jehová, estamos entendiendo y leyendo aquí que hay una conversación entre el diablo y entre el Señor. Dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. O sea, el diablo le está diciendo, ¿cómo pues yo lo tocaré? ¿Cómo yo haré algo con su vida y contra él si tú lo tienes cercado? Tú le has bendecido y tú le has prosperado y lo tienes cercado. ¿Cómo podré yo entrar?
No hay un derecho legal en este caso de Job. El diablo no puede tocar ningún área de tu vida si no hay un derecho legal. Y el derecho legal lo otorgas tú y lo otorgo yo. El diablo no puede venir y meterse en tu vida y hacer destrozos y meterse con tus hijos y meterse con tu familia y meterse en tu economía y meterse en tu negocio y hacer destrozos. No puede. Y este texto nos los confirma. Porque hay un cerco de parte de Dios. Hay un cerco de parte de Dios que está alrededor de nosotros, pero somos tú y soy yo el que firma ese derecho legal y le autoriza al diablo a entrar a nuestra casa y a meterse en nuestra economía y a meterse con nuestros hijos y a meterse en nuestro negocio y a meterse en nuestro matrimonio, porque tú y yo lo permitimos. Y yo te pregunto, ¿cómo te están saliendo las cosas hoy en día? ¿Crees que el propósito de Dios se está cumpliendo en tu vida? ¿Crees que ese gobierno por el cual Dios quiere ponernos por encima de las circunstancias, así está mi vida? ¿O estoy por debajo de las circunstancias? Yo no estoy por encima de la economía, mi vida está por encima de mi matrimonio, por encima de mi economía, por encima de mis hijos. ¿Así estoy funcionando? ¿O la economía me está aplastando? ¿El matrimonio me está aplastando? ¿Los problemas me están aplastando? ¿Qué quiero decirte con todo esto? Es necesario que tú y que yo hagamos un análisis de nuestra vida. Y si las cosas no estoy diciendo que es una regla y no estoy diciendo que siempre va a suceder eso, porque el Señor tiene propósitos y el Señor permite cosas que sucedan en nuestra vida. ¿Para qué? Para probar nuestra fe. Poniendo otro ejemplo de derecho legal, viene el Señor y le dice a Pedro, ¿qué le dice a Pedro? Le dice, me han pedido, ¿para qué? Para zarandearte. Le dice el Señor, le dice a Pedro, me han pedido tu alma para zarandearte como al trigo. Y dice el Señor, pero yo he rogado, no dice, pero yo lo impedí y no lo voy a permitir. No, no dice eso la palabra. La palabra dice, pero yo he rogado porque no te falte la fe. Entonces, con eso te estoy diciendo que de repente hay propósitos de parte de Dios, pero que están en un entorno controlado y que Dios lo permite para probar nuestra fe, para probar nuestra firmeza en el Señor, y es otro asunto. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando tú y yo firmamos ese derecho legal al diablo, el diablo se va a meter hasta la cocina y va a hacer destrozos. Es necesario que tú y yo analicemos nuestra vida. Y si hay alguna puerta que esté abierta, necesitamos cerrar esa puerta. Necesitamos cerrar esa puerta. Si las cosas no te están saliendo como tú esperabas, tienes que meditar y tienes que observar qué, qué estás haciendo o qué estás dejando de hacer. Yo quiero que reflexionemos en dos cosas, porque de repente se nos puede se nos puede ir ahí la idea, nos podemos confundir. Aquí yo te puse dos ejemplos de cautividad del pueblo de Israel, dos ejemplos, pero podemos mencionar más. Los asirios, los marianitas, los filisteos, a ver, ayúdenme, ¿quién más? Muchas más estuvieron asolando al pueblo de Israel. Yo aquí solamente te estoy poniendo dos, pero había una constante en contra de Israel. Y podemos pensar, pero al pueblo de Israel, aquí lo estamos viendo, 70 años cautivo el pueblo de Israel por Babilonia. Y 430 años
por Egipto. La pregunta es, ¿me puede pasar a mí? Sí, la respuesta es sí. Sí me puede pasar. Pero vámonos unos pasitos atrás. ¿Por qué les pasó esto a Israel? ¿Por qué le pasó lo que le pasó a Adán y Eva? ¿Por qué fueron echados del Edén? Las cosas no suceden así porque sí. Las cosas tienen una raíz y tienen un motivo. Pero seamos sinceros, muchas veces se nos olvida cuando hemos cometido errores y cuando hemos pecado y decimos no pasa nada, ¿qué tanto es tantito? Total, a esta vida venimos a disfrutarla, venimos a vivirla. Ay, pues nadie se va a enterar. Ay, pues nadie me ve. Y minimizamos el pecado y minimizamos lo que, lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y lo cambiamos como, como cambió Esaú la primogenitura por un plato de lentejas. Damos lo más preciado y lo más valioso, lo negociamos por nada. Y te voy a decir una cosa, tenemos un libre albedrío y tú puedes elegir tus propias decisiones. Indudablemente tú puedes elegir tus propias decisiones. Tú puedes elegir el pecado que quieras practicar, tú lo puedes elegir. Tú puedes elegir el tiempo que quieras estar practicando ese pecado. Tú lo puedes elegir. Si lo voy a hacer una vez, si lo voy a hacer constantemente, tú lo puedes elegir. Esa le pudiéramos llamar la buena noticia o la mala noticia. ¿Cómo le podríamos llamar? La buena noticia. La buena noticia que tú puedes decidir tus decisiones, tú puedes elegir tus decisiones y tú puedes elegir el pecado que quieras practicar y puedes elegir el tiempo que lo quieras practicar. Vamos a decir que esa es la buena noticia, que no sé si es buena noticia. Y la mala noticia, nunca podrás elegir las consecuencias de tu pecado. Nunca las vas a poder elegir. Jamás las vas a poder elegir. Hay costos muy altos. Hay costos que se pagan altísimos, altísimos costos que se pagan, como esta familia que yo te pongo. Y a lo mejor tú podrás decir, esa familia, ¿y será verdad o será mentira? ¿Será que sí pasó o será que no pasó? Hay costos altísimos que se llegan a pagar. Yo tengo dos costos altos que he pagado y en uno Dios tuvo misericordia. Conociendo del Señor, sabiendo del Señor y conociendo del Señor, tomé ese sesgo junto con mi esposa, mi familia. Bueno, no puedo responsabilizar a mis hijas porque eran chicas, pero junto con mi esposa tomamos ese sesgo, sabiendo, entendidos plenamente de lo que estábamos haciendo. Tomamos ese sesgo. Bueno, les repito, son dos. Uno, la consecuencia de eso, un día tocan a nuestra puerta y una situación que jamás en la vida nos pasó por la mente, jamás en la vida pensamos que eso se pudiera convertir en un problema, que se pudiera, ni siquiera había la forma, y le estoy hablando de años atrás que hicimos un negocio, pasaron años atrás, hicimos un negocio, pasaron los años, nosotros tomamos un sesgo en nuestro andar en el Señor,
Y después de años, varios años, ¿cuántos años estamos hablando? Ya sabes a qué me refiero. 3, 4 años. Tocan a la puerta de nuestra casa y viene una abogada con un actuario. Y le abre la puerta y le dice, ¿este domicilio es del señor Fernando Reyes Capistrán? Sí, es correcto, perfecto. Actuario, tome nota, señale esta casa para embargo. Señalaron nuestra casa para embargo. En ese momento estaba ya señalada para embargo. Por un problema legal que no sé de dónde salió. No sé de dónde salió. O sea, es decir, sí, pero, o sea, fue un error que después firmó un derecho legal y viene el diablo y toma posesión. Hice un negocio, me financiaron un dinero, firmo un pagaré, al cabo de los años pago ese pagaré, cubro mi deuda, pero el inteligente y listo de yo no recupera ese pagaré. Yo pago mi deuda, yo tenía mis comprobantes, yo no debía, yo había pagado, pero no recupero mi pagaré. Pasan años pasaron. Y esa persona o esa empresa con la que hice ese negocio, ¿qué dice? Después de años, tengo un pagaré vivito, lo voy a inscribir. Y lo inscribe y entonces dicen que yo no he pagado ese pagaré. Me voy a un juicio legal y yo alego y argumento. Yo ya estaba viviendo aquí en Cuernavaca y el juicio fue en Acapulco, entonces se convirtió en un problema para nosotros. Pero yo alego y yo digo, yo aquí tengo mis pagos y entonces a mí me dice el juez, a mí no me interesa la procedencia de este pagaré. Yo no sé si tú pagaste, si no pagaste, si lo firmaste entendido de lo que estabas haciendo, si lo invertiste para una... Yo no sé, no me interesa. A mí lo único que me interesa es que yo tengo un pagaré en mis manos, es un pagaré vivo, es un pagaré vigente y te están demandando el pago de este pagaré. Y era una deuda enorme que me costó años tener que volver a pagar ese dinero, lo tuve que volver a pagar. Tuve que volver a pagar todo ese dinero. Y esa es la menos. Porque a lo mejor pensamos que no pasa nada, porque ya he pecado como 50 veces y no ha pasado nada en mi vida. Y muchas veces Dios tiene una misericordia enorme, una misericordia incansable. Y a veces no pasa nada. Pero también por no ser entendidos, y ahí puedo decir que no fuimos entendidos de la palabra de Dios, no fuimos entendidos, no discernimos la palabra, no entendimos la palabra. Pues eso, ¿cómo le puedo llamar? No discernimos, no entendimos la palabra de Dios, pero ya teníamos tiempo en el Evangelio, ya conocíamos del Señor. Y por no ser entendidos y por no ser obedientes, más que un pecado, por no ser obedientes y por no ser entendidos de la palabra de Dios, la factura, y se oye feo decirlo como factura, pero la factura que mi esposa y yo tuvimos que pagar fue la vida de un hijo. Porque no fuimos entendidos de la palabra, porque no fuimos obedientes a la palabra, porque firmamos un derecho legal para que el enemigo viniera, robara, matara y destruyera la vida de nuestro bebé. Hoy yo quiero invitarte a que tú y yo reflexionemos, que a veces las cosas no están como deberían de estar porque estamos distraídos, porque no estamos siendo entendidos de lo que Dios está hablando, porque no estamos siendo entendidos de su palabra, porque se nos hace fácil. Apenas veía un video de varios raterillos que los habían detenido y son entrevistas, entre ellas unas graciosas y había de todo. Pero no sé, de los 10 entrevistados de este video que forman a los 10 entrevistados,
que los habían agarrado robando, si no me equivoco, 8 o 9 de los entrevistados, la frase de los 8 o 9 de los 10, dicen, se me hizo fácil, se me hizo fácil. ¿Cuántas veces no se nos ha hecho fácil a ti y a mí pecar y abrir una puerta? Cuando estamos dentro del redil que el Señor nos ha puesto y nos ha puesto en medio de su redil y nos ha bendecido, como dice el primer texto que leemos, y los bendijo y les pidió 4 cosas. Y al día de hoy ese mismo propósito está vigente de parte de Dios. Y al día de hoy Dios quiere que se cumpla ese propósito en tu vida y en mi vida. La pregunta, y no me la contestes, es ¿qué tan cerca o qué tan lejos estoy de ese propósito de Dios? ¿Cómo me está yendo en cómo le pudiéramos llamar? En esta feria de la vida. ¿Cómo me está yendo? ¿Las cosas están marchando correctamente? ¿O será que tengo que analizar y evaluar a lo mejor mi conducta, a lo mejor mis decisiones, a lo mejor, yo no sé, pero es importante y es necesario que cada uno de nosotros analicemos nuestro andar y nuestro caminar en el Señor. Porque si no estamos demostrando o no demostrando, ¿cómo pudiéramos decir? Si no estamos manifestando el propósito de Dios, yo creo que algo está pasando en nuestra vida. Dios nos quiere llevar a otro nivel y el punto es, como lo decía al principio, ¿estamos acercándonos o nos estamos alejando? Porque muchas veces queremos culpar a todo mundo. Es muy difícil reconocer, es muy difícil reconocer y decir, sí, yo la regué. Es muy difícil reconocer y decir, sí, es que yo me estoy equivocando. Es muy difícil decir, es que sí, es que yo he tomado muchas malas decisiones. Es muy difícil reconocer y decir, sí, es que yo ya sabía que no tenía que hacer eso, sin embargo lo hice. Y no lo queremos reconocer. Y es mucho más fácil echarle la culpa a que está. Es que mi papá, es que mi mamá, es que mi esposo, es que mi esposa, es que el pastor, es que la iglesia, es que nos atrevemos hasta decir que hasta el Señor. El Señor ya no me escucha. El Señor ya no me oye. El Señor, yo le pedí y no me respondió. Y eso nos cuesta menos trabajo, es más fácil. Es más fácil echarle la culpa a alguien. Y es más difícil. Yo recuerdo, y lo he dicho, y otra vez, una vez más, voy a tener que quemar a mi esposa, pero cuando nos vino el asunto del embargo de la casa, nos llega el asunto y mi esposa así, casi literal, casi se desgarra las vestiduras y se tira al piso, ¿no? Y dice, ¿por qué nos pasa esto? ¿Por qué nos pasa eso? Si nosotros servimos al Señor y si nosotros estamos ahí en la iglesia y nosotros, y yo le dije, sí, sí, muñeca, pero acuérdate, no te olvides que tomamos malas decisiones. No te olvides que nuestra vida se sesgó y se apartó y cometimos muchos errores. Ahora viene la consecuencia y vamos a enfrentar. No echemos la culpa al Señor. ¿Por qué le vamos a echar la culpa al Señor? ¿Tuvo algo que ver el Señor? No tuvo nada que ver. Nosotros con puño y letra, firmamos ese derecho legal para que nos vinieran a cobrar una deuda enorme cuando ya la habíamos pagado. Y yo quiero invitarte esta mañana a que reflexiones en tu vida. Yo no estoy diciendo que esto aplica para todos, pero yo estoy seguro que aplica para más de uno. Reflexionemos en nuestros caminos. Reflexionemos en nuestras decisiones. Reflexionemos en nuestra conducta. Reflexionemos, porque la consecuencia, te lo vuelvo a repetir, podrás decidir lo que tú quieras, podrás decidir el pecado que quieras practicar,
pero las consecuencias no las vas a poder decir. Esas simplemente te van a llegar, te van a llegar. Y puede haber la posibilidad de que arrasen con tu vida y con la vida de todos los tuyos, como esta familia que les acabo de platicar. Al día de hoy, al día de hoy, porque apenas, y por eso me acordé de esta familia, porque esta semana tuvimos noticias de esta familia. Ya no nos acordábamos de esta familia. Y esta semana tuvimos noticias de ellos, porque le sigue lloviendo sobre mojado. Le sigue lloviendo por una mala decisión, por un pecado que no creo que pase nada. Ahí están las consecuencias. Abrieron una puerta enorme. Y el diablo, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo está? Como león, viendo a quién devorar. Entonces, libertad o cautividad. ¿Qué se está manifestando en mi vida? Una vida plena, una vida de libertad, una vida que manifiesta lo que la palabra de Dios dice acerca de mí, o una vida quizá de cautividad, que tengo atorada la economía y no avanzo, que tengo atorado el matrimonio y no avanzo, que tengo atorado el negocio y no avanzo, que tengo atorado a los hijos y no salgo de ahí. Sería importante que reflexionáramos en nuestra vida. Sería importante que seamos honestos. Ahora, podemos decir, bueno, sí, yo soy honesto y reconozco y yo digo, yo he pecado, yo me he equivocado y he pecado. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago? Ahora, ¿cómo deshago ese, cómo deshago ese derecho legal? Dice aquí, dice, eh, el cautivo, por quien lo tiene en su poder, no puede ser detenida por el antiguo propietario, sino hasta que lo recupere de nuevo en los mismos términos en que lo perdió. Tú decidiste, tú tomaste la decisión y tú firmaste un acta, pues sí, un acta en tu propia contra. Pues ahora, ¿qué nos resta o qué nos queda? Sí, yo cometí errores. Yo abrí puertas en mi vida, yo abrí puertas en mi hogar y la verdad es que sí, el diablo está dentro de mi casa, está haciendo destrozos, dentro de mi vida está haciendo destrozos. Las cosas no me están saliendo como tendrían que salirme. Lo que dice la palabra de Dios está muy alejado a lo que yo estoy viviendo como realidad en mi vida. Número uno, tienes que salir corriendo. ¿A dónde? Tenemos que correr a la cruz. Tenemos que correr a la cruz. Tenemos que arrepentirnos. Y a veces decimos, el arrepentimiento no es un sentimiento. Es que yo no siento arrepentimiento, pues lo hice y es que a mí eso me gusta, ¿no? A mí eso lo disfruto y me gusta. Pues no siento un arrepentimiento. No es un sentimiento. Cuando tenemos un sentimiento es porque es un remordimiento. Ya me remordió la conciencia por lo que hice. Pero eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es dejar de hacer lo que estábamos haciendo, dar un giro a nuestra vida, dar un giro, una vuelta de 180 grados y dejar atrás lo que estaba haciendo. Y venir delante de Dios y arrepentirme y pedirle perdón por ese pecado que he cometido. Y renunciar a ese pecado que he estado practicando, que he estado cometiendo. ¿Para qué? Para que entonces esta propiedad que fue comprada a precio de sangre vuelva a su original propietario. Y entonces el Señor nos toma. ¿Qué pasa con el hijo pródigo cuando todo se acabó, se malgastó, la herencia se la gastó y todo? ¿A dónde vuelve? A la casa del Padre.
a la casa del padre, y el padre le cerró la puerta en la casa, lo vuelve a recibir, ¿y qué hace? Le da ropas limpias, ropas nuevas, manda a traer y vístanlo y cámbienlo. ¿Y qué le da? Bueno, le da calzado. ¿Y qué le da? Un anillo. ¿Ese anillo qué representa? Cuando tú te vas a casar, ¿qué das? ¿Y ese anillo qué representa? Es un compromiso. Entonces el padre le da un anillo al hijo en señal de un compromiso que renuevan, también son votos, ¿no? Y renuevo, o sea, yo ya estoy apartado para ti, ¿no? Y eso indica el anillo, le da un anillo. No le cierra la puerta en la cara, lo recibe y dice la palabra de Dios que mata un cabrito y hace gran fiesta. Eso es lo que a ti y a mí nos espera si tú y yo nos arrepentimos, si tú y yo corregimos nuestro, nuestro mal caminar, nuestro mal andar. Eso es lo que nos espera. Un padre con los brazos abiertos, esperando renovar ese pacto que Él tiene para con nosotros, renovar y volver a echar a andar ese propósito que tiene para tu vida y para mi vida. Eso es lo único que nos espera. Pero si corremos a la cruz, nos arrepentimos, pedimos perdón y renunciamos al pecado. Podrás a lo mejor decir, oye, pero yo no estoy practicando ningún pecado, yo no estoy haciendo todo lo que tú me dices y la verdad es que pues a mí me está lloviendo sobre mojado. A lo mejor alguien podrá decir. Yo te aconsejaría reflexión. Tú puedes estar metido aquí. Yo conozco gente que no sale de la iglesia y que está metida aquí. Pero ¿qué dice la palabra en Isaías? Isaías hace como un reclamo. ¿Y qué dice en Isaías? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está muy lejos. Y a lo mejor tú estás aquí. Aquí está el cuerpo presente, pero a lo mejor tu corazón está muy lejos. A lo mejor tu fe está muerta. A lo mejor está aquí solamente el, ¿eh? Sí, y a lo mejor aquí está el cuerpo y aquí estás presente y no estás viendo ese resultado, pero a lo mejor estás muerto en vida. Yo debo ser sincero, en algún tiempo y en alguna temporada de mi vida, yo llegué a ir a la iglesia más muerto, pero más muerto que nada. ¿Y saben qué estaba sentado ahí? El puro mono. Era lo único que estaba ahí, el puro mono estaba ahí haciendo presencia. Pero mi mente, mi corazón, estaba lejos, estaba en otra cosa, en otra cosa, estaba en otra cosa. ¿Y qué es lo que sucede? Tienen que venir cosas a mi vida. ¿Para qué? Para reaccionar. Para reaccionar. ¿Qué le dice? ¿Qué le dice el Señor? Y ya con eso termino. ¿Qué le dice al pueblo de Israel cuando estaba cautivo en Babilonia? Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. Dios va a buscarnos y nos va a tener que hacer reaccionar, pues ahora sí que por la buena o por la mala, pero nos va a tener que hacer reaccionar. Y entonces tienen que venir cosas a tu vida. Entonces, si las cosas, tú dices, yo no estoy pecando, yo estoy caminando, reflexiona en lo que te estoy diciendo. Porque a lo mejor tu corazón está lejos. A lo mejor, sí, te lo aseguro que si tú te, te acercas al Señor de todo corazón y Señor, ¿qué está pasando? Te lo aseguro, te lo aseguro, te lo aseguro, que el Señor te va a hacer ver en dónde está la falla. Te va a hacer ver dónde está la falla, porque no propiamente a lo mejor es un pecado, pero a lo mejor te va a hacer ver tu actitud, te va a hacer ver, a lo mejor a veces somos desobedientes, algo va a hacer el Señor, pero te va a mostrar qué es lo que está pasando en tu vida, por qué las cosas no están saliendo como deberían de salir. Amén. Yo te voy a pedir que cierres tus ojos si gustas ponerte de pie.
cerrar tus ojos y vengamos delante de la cruz, vengamos a la cruz. Acércate confiadamente. Y es que a lo mejor tú puedes decir, es que no soy digno, es que he pecado y no soy digno. Yo sé que no somos dignos. Hayas pecado o no hayas pecado, no somos dignos, pero podemos acercarnos, confiadamente al trono de la gracia, dice la palabra de Dios. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, donde hallaremos oportuno socorro, dice la palabra de Dios. Porque yo sé que muchos de los que estamos aquí necesitamos ese oportuno socorro. Necesitamos que el Señor intervenga en alguna situación por la que estamos pasando. Yo sé que muchos de los que estamos aquí necesitamos la intervención de Dios en alguna circunstancia que estamos viviendo o que estamos padeciendo. Y a lo mejor en ese momento no podemos saber si es consecuencia del pecado, si no es consecuencia del pecado, si firmé o no firmé algún derecho legal. A lo mejor no lo sabes, pero a lo mejor sí lo sabes. Es el tiempo de venir delante del trono de la gracia. Es el tiempo de vivir en libertad y salir de esos 70 años de Babilonia y esos 400 años de Egipto. Es el tiempo, dice el Señor. Es el tiempo de salir de esta tierra. Es el tiempo de que yo los lleve a la tierra prometida, donde fluye leche y miel. Es el tiempo de salir de ese tiempo de cautividad y de esclavitud del pecado. Es el tiempo de salir, dice el Señor. Es el tiempo. Es el tiempo de que venga un arrepentimiento genuino a nuestros corazones. Esta tarde te pedimos, Dios, ayúdanos. Ayúdanos a aquellos que nos está costando tanto trabajo de salir de la práctica de un pecado, Dios. Ayúdanos, Dios, a salir de este pantano en el que solitos nos hemos metido y ya no vemos la manera de salir. Ayúdanos, Dios, porque hemos cometido un error tras otro, y hoy estamos en el punto en que no sabemos ni para dónde darle, porque estamos tan empantanados en tantos problemas que no sabemos cómo salir. Esta tarde solamente, Padre, queremos pedirte perdón quizá por nuestra desobediencia, perdón por nuestra actitud, perdón por nuestro pecado, Dios. Ayúdanos, Dios. Deseamos que la enseñanza de hoy haya sido de bendición para tu vida. Si deseas visitarnos, nos dará gusto verte y conocerte. Nos reunimos los días miércoles a las 7 p.m. y los domingos a las 11 a.m. Atrévete a creer en el Dios el cual cambió mi vida y que te garantizo también cambiará la tuya. Visítanos, estamos en la calle Sinaloa 208, en la colonia Ricardo Flores Magón, entre la Plaza Forum y la Plaza de Averano. Somos Esperanza de Vida, menos religión, más de Dios.